Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y hoy les quiero mostrar, como les puse en el título, la técnica que yo utilizo para hacer trenzas cruzando los puntos sin utilizar aguja auxiliar. Y voy a tejer este gorro para mostrarte cómo hacerlo para una talla de adulto muy ajustadito. Cuento que aquí tengo 100 gramos de una lana que es bastante rendidora. Además tengo centímetros, tijeras, una aguja punta roma para coser y voy a utilizar palillos del número 4 para una medida de 55 centímetros de diámetro por 18 centímetros de alto. He colocado en las agujas del número 4 Este video que te mostré de cómo poner los puntos también lo puedes encontrar en mi canal completo y te dejo una tarjetita aquí arriba. Voy a tejer en total 12 centímetros hacia arriba en punto elástico 1 y 1. Un punto derecho y un punto de revés. Terminado el elástico, vamos a continuar tejiendo y ahora hacemos la división para crear 5 trenzas y la secuencia será de 16 puntos o múltiplo de 16 más 4 para uno de los bordes, pero en este caso voy a poner 5 puntos en cada extremo porque tengo 86 puntos. Si tienen 84 les van a quedar 4 puntos al inicio y 4 puntos al final. Y comenzamos a tejer aquí. Vamos a hacer un punto derecho, un punto de revés, 2 puntos derechos y un punto de revés. Así lo vamos a hacer en todas las hileras. Y ahora vamos a contar 12 puntos para la primer trenza. Todos tejidos al derecho y voy a los 4 puntos, un revés, 2 derechos y un revés, y los siguientes 12 puntos y así vamos a continuar y al final aquí vamos a tejer 5 puntos y tejemos así: un punto revés, 2 derechos, un punto revés y el último derecho, y así continuamos. Voy a hacer la hilera del revés y ya te muestro. Tejemos todos estos puntos como se encuentran y contando estas 2 primeras hileras vamos a hacer en total 6 hileras y luego vamos a comenzar a hacer el primer cruce. Empezamos aquí en el borde, este primer punto derecho, un revés, 2 puntos derechos y un punto de revés, y con estos 12 puntos vamos a tejer así. Pueden poner estos 3 primeros puntos en una aguja auxiliar, yo los dejo aquí, tejo 3 puntos,
Luego tomo los 3 primeros que pasé sin tejer, suelto los 3 que ya tejí y los pongo aquí en la aguja y los voy a tejer. Luego subo la hebra y paso 3 puntos al palillo sin tejer, bajo la hebra y tejo los 3 puntos siguientes. Miro aquí y tomo esos 3 puntos que pasé sin tejer, los voy a sacar y pongo en las agujas los 3 que ya están tejidos. Y tejo estos. Primer cruce y ahora tejemos un punto de revés, 2 derechos y un revés. Pero antes de continuar te muestro que del lado del revés vamos a tejer los puntos como se encuentran. Estos 12 de la trenza están del revés. He tejido la primera serie de trenzas aquí y vamos por la segunda y comenzamos aquí con un punto derecho, punto revés, 2 puntos derechos y un punto de revés. Voy a continuar tejiendo para mostrarte y contarte cuántas veces vamos a cruzar aquí. Pero antes te muestro que vamos a doblar el tejido, la parte del elástico, a la mitad. Y luego, a partir de ahí, medimos, desde aquí, desde el borde, medimos y 2 o 3 milímetros antes de los 18 centímetros, un poquito antes de los 18, ahí vamos a parar porque tenemos que hacer algunas disminuciones y luego sí cerramos. Como verán, no vamos a hacer un gorro gigante. Si bien es para adultos, no es un gorro que tenga caída, ¿sí? Va a quedar bien ajustado y ya van a ver que con estas medidas queda perfecto. Bien, voy a continuar. Avanzo sobre este tejido y ya te muestro.
hasta aquí tengo casi 17 centímetros y medio de alto y he tejido hasta ahora 4 cruces. Pues ahora en esta hilera vamos a hacer algunas disminuciones. Comenzamos aquí, tejemos un punto derecho, un punto de revés, 2 puntos derechos juntos y un punto de revés. Y aquí sobre estos 12 puntos vamos a tejer 5, todos al derecho, y luego 2 puntos derechos juntos y 5 puntos derechos. Un punto de revés y 2 puntos derechos juntos aquí en el medio entre las 2 trenzas, un revés, 2 derechos juntos y un punto de revés. Así vamos a tejer toda esta hilera y te muestro un poquito más. 5 puntos al derecho, dos puntos derechos juntos, 5 puntos derechos y aquí, a ver, tiene una pelucita, un punto de revés, 2 puntos derechos juntos y un punto de revés. Voy a completar y continuamos. Y sobre el revés del tejido vamos a tejer todos estos puntos como se encuentran. Comenzamos por aquí. Y sobre el derecho del tejido simplemente queda ahora cerrar todos estos puntos. Si lo quieres hacer un poquito más grande o más largo, pues tendrás que aumentar aquí, poner en realidad 12 puntos más 4, o en este caso 5 para el borde. En la hilera anterior donde hicimos las disminuciones, tendrías que hacer otro cruce para que te queden 5 y luego sí, 2 hileras y hacer disminuciones y luego cerrar. Así va a quedar unos centímetros más largo. Pero como te dije, este tiene que quedar ajustadito a la cabeza. No tiene que caer ni sobrar nada. Te voy a mostrar aquí un poquito cómo iniciamos el cierre y te puedo dejar una tarjetita aquí arriba que te lleva a un video donde te muestra paso a paso cómo hacerlo. Luego de cerrar todos estos puntos, esta hebra nos va a servir para cerrar aquí arriba el gorro y luego coser los laterales. Y voy a cerrar acá el punto que aún no lo hice. Pasamos la hebra por dentro de ese puntito y enhebramos una aguja, en este caso aguja punta Roma. Tenemos que cerrar para dar forma a nuestro gorro y lo que voy a hacer es entrar en una cadenita y salir en otra. Siempre dejamos una cadenita sin entrar. Y aquí al final entramos en el último punto y ahora vamos a ajustar bien. Aquí estoy del lado del revés, pero antes vamos a buscar en este borde
el último punto, pasamos la aguja y ajustamos lo más que podamos. Cuando estoy cosiendo del lado del revés, hago así, 2 hebras de cada lado y paso. O bien lo pueden hacer con la costura, con el punto atrás, o la costura sobre el derecho, que también queda muy prolijito. Espero que les guste, que tengan muchas ganas de tejer, que hagan muchas cosas bonitas y además pedirles que se suscriban porque es gratis y así apoyan al canal, le dan like a los videos y les envío un abrazo enorme. Nos estamos viendo por aquí. Bye bye.